Todos más o menos conocemos el contexto de Classic, la primera versión de WoW que tiene pues poco más de 20 años. Nadie hubiera pensado que después de tanto tiempo habría gente que querría rejugarla o vivirla por primera vez, teniendo en cuenta que ha ido evolucionando mucho. Han ido puliendo pues muchos aspectos, tanto a nivel de clases como de raids, de contenido instanciados en general. ¿Cómo puede ser que haya gente que quiera renunciar a todo eso para seguir pagándose una mensualidad, porque no es que sea gratuito, para jugar a la versión más, vamos a decir, ortopédica del juego, ¿no? ¿Cuáles son esas sensaciones que empujan a los jugadores a querer vivir o revivir esta experiencia? Es un poco lo que vamos a analizar aquí. Y para ello vamos a empezar hablando del mundo, del entorno, del overall, ¿no? De todo lo que parece ser el ecosistema Classic, esa esencia, ¿no?, tan característica que tiene, a diferencia de otros tantos MMOs o del propio WoW. Lo primero, tenemos que diferenciar el WoW Classic 2004 del 2019, porque en 2004 la gente no conocía el juego, no había guías, no había prácticamente nada. Y a consecuencia de ello, mucha gente probablemente decidiría crear hermandades o relacionarse más. Por lo tanto, podríamos decir que en esa época igual sí que había mucha más interacción de la que a lo mejor se ha podido ver en el Classic 2019 o en el propio retail, donde el 90 y tantos % de los contenidos que tienes para hacer son en grupo. Que luego tú te puedes poner a hacer coleccionismo por tu cuenta, logros y demás pijadas, que yo soy el primero que lo ha hecho durante mucho tiempo y he disfrutado del retail como un enano. Pero lo cierto es que cuando te sale una expansión nueva, el contenido planteado son las raids, las míticas plus y un poco lo de siempre. O sea, realmente el WoW no ha tenido grandes cambios estructurales en ese sentido. Por eso yo creo que, en resumidas cuentas, es un tema más de la época en la que pasan las cosas que de la versión en sí, ¿no? Digo esto porque muchas veces se asocia el Classic con la interacción, ¿no?, con la comunicación con la gente y tal, y yo creo que eso al final está muy romantizado. El Classic de 2004 sí que era así. Y yo no lo jugué, pero es evidente, porque al final era un MMO que todo el mundo tenía que conocer y descubrir. Ahora hay miles de guías, ahora hay muchísimos canales y muchas formas de saber cuál es tu siguiente paso dentro de la aventura. No quiero por esto decir que el Classic sea una basura y que la gente piense que es la hostia cuando no lo es, por nostalgias o por historias, para nada. El Classic, al final, lo bueno que tiene, estés en 2004 o en 2019 o en 2025, tiene básicamente un juego donde tú empiezas desde el nivel 1, con cero recursos, con cero cosas que te vayan a facilitar la subida de nivel. Vas con una clase que además tiene pues mucha identidad en comparación con otras expansiones donde las clases tienen un abanico mucho más amplio de recursos y muchas más facilidades para subir de nivel. El mundo es hostil, no es que sea difícil, es que es denso. Y esto es algo que Blizzard ha intentado evitar con el paso del tiempo. Ha intentado hacer un juego mucho más flexible, mucho más adaptable, para la gente que no por no tener tiempo, sino por no querer invertir tantas horas dentro del mismo juego, pues van a querer, ¿no?, obtener recompensas a mucho menor plazo. El tema no es que no haya tiempo para jugar, no es que la gente se haya hecho mayor, ahora tengan más responsabilidades y ya no se puedan rascar los huevos. Ahora hay mucha más gente que puede trabajar desde casa con el teletrabajo, hay mucha gente que puede acceder a un ordenador en condiciones para poder tirar estos juegos. La fórmula Classic está planteada para invertir muchas horas dentro del juego, ya que las recompensas que se obtienen implican mucha cantidad de horas en comparación a lo que retail es, ¿no? Por eso Blizzard decide cambiar esa fórmula, o al menos lo que yo creo, es lo que le veo la lógica. Para mí un MMO es algo que tiene o tiene que tener muchas similitudes con un survival, que es un género que a mí me encanta y precisamente comparte, yo creo, muchas características del palo. El hecho de que te vayas poniendo pequeños objetivos para ir moviéndote de zonas, para ir recolectando recursos de distintos sitios, las distintas amenazas, ¿no?, que supone el nuevo cambio de zona. Eso es un MMO. Yo creo que tienes que estar notando como que cada cierto tiempo estás moviéndote de zona, que estás en otro tipo de ecosistema, no que sea una cosa pensada para estar spameando durante meses las mismas cosas hasta el siguiente parche. Eso para mí es un fracaso, es que eso no es ni un MMO, es un juego de lobby, de instancia, de hacer colas, ¿no? Y tengamos en cuenta que el Classic realmente no es un juego tryhard ni mucho menos, es un juego casual. La dificultad de las raids es una broma. Los enemigos que hay, realmente, si son complejos, es porque no tienes el daño para matarlos. Necesitas a lo mejor subir un poco más de nivel, tal. Pero son cosas que están como muy marcadas. Que al poco que tienes algo de conocimiento del juego ya te das cuenta de más o menos qué tipo de cosas puedes afrontar o cuáles no. Y si dependes de gente o no para poder hacerlo. Y ya pues dependes un poco, a lo mejor en ciertos casos, de que esa gente haga bien las cosas. Pero en realidad no es un juego difícil. Y es lo que a mí me mola también, porque los survivals, igual que este género, pienso que te ponen una tesitura de poder ir como con cierta calma, sin ir con esa presión que te da el LoL o te da el Fortnite o te da el DBD, por ejemplo, que son juegos que me gustaban mucho, ¿no? Me gustan mucho. Cuando tú te has creado tu personaje, nivel 1, ¿no? Bueno, al nivel 5 puedes ya ponerte una presión, puedes hacerlo o no.
Puedes ir preparando las prequests de las mazmorras cuando, pues yo que sé, para Simaina o para Páramos de Poniente. Zonas que, pues yo que sé, nivel 15, nivel 16, nivel 18, por ahí. Y mientras estás preparando ya ese escenario para esa mazmorra, mientras tanto, pues te puedes estar subiendo esas profesiones o ir haciendo algunas misiones de las zonas. Y además yo creo que también influye mucho un aspecto que es la narrativa de las zonas, donde no te necesitan estar explicando el contexto de la zona, sino que es algo que tú a simple vista ya puedes estar palpando. No necesitas 5 libros que te cuenten de qué va la zona o tener que estar leyendo las misiones, que eso yo creo que es algo que tiene que surgir a través de haberte como vendido un poco ya el qué es ese sitio para decir, hostia, pues me interesa, ¿no? No tener que forzarte tú a que te interese o hacer esa apuesta de me gustará el lore de esto, sino que ya de primeras te vaya entrando por el ojo, como me pasó cuando, por ejemplo, me hice Lord de Cash por primera vez. Ya desde la portada me estaba encantando. Y dirán lo de, no, es que no hay que jugar un libro por su portada. Si la portada es bonita, vas a tener interés de abrir el libro mucho más que si no lo fuera. Y en otra cosa no, pero Blizzard en marketing es muy bueno, porque te sabe traer las cosas, te sabe vender que es eso que tú estabas buscando, aunque luego no lo sea y te lleves el fiasco de tu vida por 24ª vez. Os voy a poner un ejemplo. Yo cuando levelo en la Ali y voy a Poniente, veo una zona en ruinas, reventada, ¿no? Con un montón de gente en una situación de mierda. El tema de los revolucionarios de Fias, que son pues eso, unos bandidos, unos forajidos, tal, y que en determinado momento tú vas a Colina del Centinela y vas a ir preparándote para ir a la ladronera Los Defias. Y mientras te estás preparando para ir a esa zona, esa mazmorra, tú tienes las minas, ¿no? Donde puedes pillar cobres, algo de estaño con suerte, los paños de lino de los bichos que luego, pues yo que sé, si no tenías hilo burdo o especias para subirte cocina o lo que sea, en la propia con el centinela puedes adquirir todo eso y te sirve como zona de confort, zona de descanso, zona de preparación, y esto hace que parezca como que el mundo tiene algo que ofrecerte, tiene algo de utilidad. Las cosas no están por estar. Hay vendedores por ahí ambulantes donde les puedes comprar objetos verdes que mayormente suelen ser demasiado caros. Pero bueno, ahí tienes un poco, ¿no? Oye, pues ahora resulta que sí, que este te vende unas potis o este te vende no sé qué. Luego tienes también el tema, por ejemplo, en el caso de la Horda, en Bosque de Argenteos, tienes unos Wargens que son calavera, que son de mogollón más de niveles que tú y están pensados para que tú cuando llegas a Bosque de Argenteos digas, esta zona es muy peligrosa. Igual que cuando llegas a Villa Oscura, que tienes a tiritas en la abominación dando paseitos que a veces viene a atacar. Y muchos a lo mejor decís, bueno, pero es que a mí la narrativa realmente me la pela, el lore de las zonas me da igual, yo juego por pegar hostias, por curar, por tanquear, y es normal que lo penséis. Os voy a poner un ejemplo a ver qué pensáis. Misión esta de Cresta Gran a los orcos élites del cuartel Petravista, creo que se llama, que hay que ir a matar a Gazilog y también a uno que se llama Tazaril o Tarilzun. Tazaril más de que era el del pico este de los retos. Bueno, pues el organizar un grupo para hacer todas esas misiones élites en pack, el, lo que cuesta, ¿no? Llegar hasta allí y matarlo, el hacer oveja algún bicho, tal, todo este plan, toda la planificación, todas las misiones hechas en conjunto, yo creo que genera una sensación mucho más estimulante y la recompensa consecuente también suele ser de agradecer. Por ejemplo, la escort de Kesan, ¿no? Que a lo mejor es un poco coñazo, pero bueno, pero ahí la tienes y la estás haciendo mientras haces los campeones Roca Negra. Entre otras misiones, o lo de el Teniente Fangore y los colgantes de Nol, ¿no? A la vez que haces a lo mejor las de las élites estas del cuartel Petravista. Creo que son un tipo de misiones que también han sido influenciadas en cierta manera por la narrativa, porque han querido presentar un tipo de enemigos mucho más corpulentos donde tienes que ir en grupo. Y yo creo que el hecho de estar estableciéndote metas, objetivos, de pues ahora me voy a subir la producción hasta este punto, ahora me voy a esta zona y me voy a pillar estas pre-quests de las mazmorras, ahora me voy a la mazmorra y yo que sé, es minas de la muerte, ¿no? Pues tienes unas menas para picarlas, o en otra mazmorra que tienes pues unas plantas, eres herborista, tal. Luego acaba la mazmorra y te pones a fundir todo lo que has ido consiguiendo, ¿no? Que has guardado, también tienes ítems previamente en el banco, tal. Es que muchas cosas cobran un valor que en el retail no lo tienen porque apenas tiene importancia. Subirte una progresión en retail no vale para nada. Tienes golpe talonario y tienes ya todo. Te da igual si te has subido o no la progresión. Lo normal incluso es subirte de recolección los primeros días, poner todo en subasta, ganar un montón de pasta y comprarte luego todo. No es craftear, no es nada de eso. Y es que al final es eso, ¿no? Tú no vas a jugar al Classic pensando en ya voy a ser nivel, yo que sé, 50, 60, 40. No, eres nivel 20 y tienes que subir al 21 y tienes que hacer pues el leveleo de tu profesión, porque es lo que te toca. Los brackets, que es un poco lo que podríamos dividir la experiencia del leveleo en Classic, es eso.
Y a pesar de que en su día opinaba totalmente al contrario, a día de hoy pienso que realmente la gente, aunque crea que quiere Classic, realmente no quiere Classic. Esto es una cosa que decía uno de los de Blizzard, y yo decía, este lo dice porque no quiere reconocer el pedazo filón que tienen y la basura que han hecho con el paso de los años. Pero realmente es cierto que hacía falta un cambio. Y es cierto también que aunque haya mucha gente que quiere jugar al Classic, al cabo de un mes la mayoría dropean. Al cabo de 2 meses aún más. Y los servidores se suelen vaciar muchísimo. Y al final es normal, o sea, los juegos PvE, que por poco lineales que sean, te ofrecen una experiencia que tiene una durabilidad. La gente quiere sangre fresca, quiere carne nueva, quieren encontrar nuevas zonas de leveleo, poder levelear, más poder hacer otras cosas a diferencia de lo que ya había. Porque tú al final, cuando ya subes al 60 en Classic y ya te has quemado de hacer raids y todo lo que quieras, te queda pues levelear alters. Al final eso es súper tedioso y repetitivo. Entonces es normal que tiene que haber pues otras cosas. Por eso digo, tiene una durabilidad, tiene una fecha de fin. Como todo, va a llegar un momento en el que te vas a rayar. ¿Qué pasa? Que Classic no puede ser una alternativa que no tenga una evolución. Y ahí es donde entra el problema de que Blizzard no te va a estar creando expansiones nuevas para Classic, sino que bueno, pues te hará cosas como el SOD o la SOM o tal, que irán un poco bajo el prisma de Classic, pero como algo muy en plan de andar por casa, con alguna cosilla así un poco especial, ¿no? Estas raids que fueron sacando la SOD y tal, pero que al final a ellos lo que les interesa es que la gente juegue retail, porque al final el Classic es eso, un refrito, un eco de lo que fue en su día. El juego ha ido evolucionando, el juego ha ido en principio mejorándose. Y esto lo digo más que nada no para despreciar lo divertida que es la experiencia Classic, sino para concienciar de lo que realmente es el ciclo de vida de esta versión del juego. Y poco más que decir, yo creo que he valorado bastante un poco el ecosistema sobre el que mucha gente me habla de Classic y yo creo que muchos aspectos son lo que justifica, ¿no?, este amor por esta versión del juego. Así que nada, espero que os haya gustado y poco más. Hasta la próxima. Chao, chao.